Yo creo que frente a la tragedia de alguna persona, usted ha escuchado frases como, ¿quién sabe qué estará pagando? Frente a la tragedia, frente al conflicto, frente a la crisis que alguien pueda vivir, algunas personas se levantan y dicen, es que Dios no castiga ni con rejo ni con vara. ¿Los ha escuchado? Así que se da por sentado de que esa persona, no sabemos qué hizo, pero lo que hizo es muy malo, porque para estar como está. Y de alguna manera hacemos esa serie de señalamientos. Algunos dirán, no, es que hizo nada malo de pronto en esta vida, es posible que en la anterior. Y algunos sobre la creencia del karma, que no es bíblico de hecho, consideran que se está haciendo justicia y se está generando equilibrio. Pero los judíos, que son tan notables en la Biblia, ellos consideraban que la enfermedad generalmente era un castigo de Dios. Un castigo de Dios al enfermo por algo que sus padres hubiesen hecho. Y en algunos casos el mismo enfermo estaba pagando con su enfermedad por el pecado cometido. Y en ese contexto judío se narra este episodio que está en Mateo capítulo 9, en sus primeros 8 versículos. Dice, Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Perdón que hace caminar. Es el título de la predicación esta mañana. Perdón que hace caminar. Y quiero que miremos de alguna manera los diferentes auditorios que están en este episodio de la sanidad de un paralítico. Jesús llega a la ciudad, su ciudad de Capernaum, y dice que aparecen unos hombres que llevan a un paralítico en una camilla. No se dice mucho de estos hombres, no sabemos si estos hombres ya habían escuchado antes a Jesús, lo habían visto, le han visto hacer algunos milagros o han escuchado de él, saben que hace milagros. El asunto es que cuando les dicen Jesús ha llegado a Capernaum o está por llegar, ellos hacen un movimiento preciso. No sé si es un familiar el que es paralítico, no sabemos si son grandes amigos del paralítico, pero amigo o familiar paralítico, Jesús en Capernaum se convierte en la esperanza para este hombre. La fe de unos hombres que sencillamente dicen, nada perdemos con ir y llevarlo y que Jesús lo vea. Ven en Jesús exactamente eso, la esperanza de que este hombre vuelva a caminar o quizás camine porque nunca en la vida había caminado. Y dice el texto, y Jesús vio la fe de ellos. Es posible que vio el corazón de ellos y se da cuenta que tienen mucha fe. O sencillamente el acto mismo, la fe puesta en acción. Verlos quizás en el camino, llegando a la plaza, pero verlos ahí con su hombre paralítico ya se ve como una expresión de la fe. Y es que eso es fe, recuerden, fe es acción. Fe es correr riesgos. Creo que es una verdad que nosotros no podemos olvidar, porque a veces hablamos de fe y parece que tener fe es cruzarnos de brazos y esperar que de alguna manera algún día ocurra un milagro. Pero aquí en este texto Jesús dice, vio la fe de ellos, pero vio fue una acción en ellos. Corrieron el riesgo de que Jesús ni los voltee a mirar. Corrieron el riesgo de que Jesús sencillamente le diga no lo voy a sanar. Corrieron el riesgo sencillamente de que
Jesús ore y no se sane. No sé cuántos riesgos hayan podido correr. Corrieron el riesgo de dejar caer a este mismo paralítico en el transitar hacia Jesús, pero corrieron riesgos. Y creo que necesitamos nosotros en la vida también aprender a correr riesgos, pero creo que también necesitamos amigos que nos ayuden a avivar la fe. Creo que todos siempre en la vida vamos a necesitar personas que se acercan y dicen: yo creo que en Jesús hay esperanza. Yo creo que Jesús puede hacer algo, Jesús puede hacer algo por ti. Y sí, Jesús ve la fe de estos hombres, mira al paralítico y le dice: hijo mío. Un corazón muy paterno. Hijo mío, ánimo. Jesús seguro sabe que este paralítico está emocionalmente quebrado. Otra vez, no sabemos cuánto tiempo lleva en esa condición, pero lo que sí es que está desanimado, seguramente perdió la motivación para vivir, quizás no quiere seguir viviendo, no le encuentra sentido a la vida. ¿De qué sirve vivir en estas condiciones? ¿De qué sirve vivir pero escuchar a alguien que viene con una actitud más amorosa para decir: hijo mío, ánimo, no todo está perdido. Si estás aquí, algo puede estar pasando hoy. Si estás delante de mí, seguro que algo puede pasar. Y bueno, ese ánimo frente a la condición de parálisis puede ser de: aquí fue el milagro, aquí llegó el momento de levantarme de este lugar. Seguro has escuchado de las liberaciones que se han hecho, las sanidades que se han logrado en otros enfermos. Pero después de ese hijo mío, ánimo, las palabras son: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. No dice: quiero que sepas que le estoy perdonando los pecados a tus padres. No le está diciendo a este hombre: mira, te estoy quitando el karma con el que has vivido. No, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero tratar con la realidad de tu corazón. La raíz de su parálisis física no era por el pecado, pero su parálisis espiritual era por su pecado. Y Jesús ve una parálisis que sus amigos no han visto. Jesús ve algo que seguramente ni el mismo paralítico es consciente, y es que antes de la parálisis física hay algo más profundo en la vida de este hombre que necesita una otra palabra: tus pecados te son perdonados. Cuando nos quedamos un momento en esa frase del texto, es que aquí el problema no es que Jesús venga a tratar las consecuencias porque no sabemos quién pecó, si él o sus padres. Jesús entra a tratar con lo que dijo que trataría desde el momento mismo que dio sus primeras palabras: conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, lo que está tratando Jesús primero en este paralítico es un gran problema, el problema del pecado. Jesús interviene su condición interna antes de sanar lo externo, y yo creo que eso ya nos tiene que empezar a comunicar algo. La intervención de Jesús le vio el corazón al paralítico, y la pregunta que surge es: ¿qué le vio Jesús al paralítico en su corazón cuando le mira? No le vio paralítico, le miró el corazón. ¿Y qué le encontró en el corazón? ¿Qué le encontró? Pecado. Eso fue lo que le encontró al paralítico: pecado. Solo pregunto esta mañana: el Señor nos mira el corazón. ¿En quién podría encontrar pecado? Ya qué benditos ustedes que no hay. A los de aquí les encuentra un poquito nomás. ¿A quién le encontraría Jesús pecado en el corazón? Un asunto. Pecado por naturaleza. Y Jesús, eso es lo que encuentra en este hombre: pecado. Encontró que en el paralítico hay maldad. Y se da cuenta que la necesidad grande del paralítico, más que su parálisis física, es ser sano
en lo más profundo de su ser. Nosotros generalmente miramos el cuadro externo. Nosotros nos quedamos con lo que estos ojos pueden ver. Generalmente nos quedamos lo que nuestros oídos escuchan. Pero hay algo importante en la Escritura, y es que Dios siempre mira un poco más allá donde nosotros miramos. La Biblia dice, Dios siempre mira el corazón. Y vio el corazón. Le dijo, tu problema más profundo no es la parálisis, es el pecado. Y pienso en el paralítico un momento y digo, al mirar a sus amigos, no me trajeron ustedes aquí para que me diga este señor que soy pecador, ¿verdad? Y quizás a usted también esta mañana alguien lo invitó y usted dirá, ¿y a eso me invitaron a esta reunión para que me digan que yo soy pecador? Sí, somos pecadores que necesitamos el perdón de Dios. ¿Quiere decirles al que está a su lado? Soy un pecador que necesito el perdón de Dios. Pero muchas veces nosotros, como el paralítico, podríamos estar en este cuadro. Pero es que yo no vine tanto para que me hablen del pecado. Yo necesito es que Dios me ayude a salir de estos problemas. Yo lo que necesito es que Dios me ayude porque tengo mi familia vuelto añicos. Tengo un serio problema familiar, tengo un serio problema de pareja. Tengo serios problemas financieros. Tengo una crisis laboral. Enfrento un asunto judicial. Tengo problemas de salud. Tengo conflictos en mis relaciones interpersonales. Y necesito que Dios me ayude a solucionar esos problemas. Como el paralítico. Pero venimos a Jesús y lo que Jesús dice es, sí, pero yo quiero perdonar tus pecados. Tú quieres que yo te solucione el problema de parálisis, pero yo quiero perdonar tus pecados. Tus pecados te son perdonados. Sí, porque Jesús quiere solucionar, escúchame bien, quiere solucionar tanto tu problema interno como el problema eterno. Porque ese es el gran problema nuestro. Y cuando nosotros empezamos a entender lo que Jesús viene a hacer, luego vamos a encontrarle mucho más sentido a sus bendiciones y a sus favores. Porque Jesús siempre va a ir a la raíz del problema. Siempre. Y cuando nosotros pensamos en la raíz del problema, tenemos que recordar, cada ser humano tiene un vacío de Dios que solo Dios puede llenar. Tenemos un vacío del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Y hay una imagen, una escultura que se llama el vacío del alma. Y creo que de alguna manera nos recuerda esta realidad. Todos los seres humanos tenemos un vacío del tamaño de Dios. Y este paralítico tenía un vacío también del tamaño de Dios. Y necesitaba escuchar esas palabras. Porque son palabras que reconcilian, son palabras que atraen, son palabras que sanan el alma. Porque la enfermedad podría haber sido sanada y el pecado no haber sido perdonado. Y creo que muchas veces nosotros podríamos también ir a Jesús solo para que me solucione el problemilla que tengo. Solo quiero ir a Jesús para que me saque del lío en el que estoy. Y Él dice, no, yo tengo que mostrarte a ti un lío más profundo todavía. Y te darás cuenta cuál es el verdadero lío. Tú te darás cuenta cuál es el verdadero problema. Y el verdadero problema del ser humano siempre va a ser el pecado. Pero por eso vino Cristo. Para decir, yo podría sanar tu enfermedad y tú te vas. Pero te vas con la más grande enfermedad en tu corazón. Así que no se ha solucionado el problema interno y eterno. Pero podríamos a veces como cristianos también decir, sí, pero ya yo fui perdonado. Y es cierto. Y el Señor nunca más se acuerda de mis transgresiones y pecados. Eso es verdad. Y el amor de Dios sigue siendo incondicional para mí, sin duda alguna. Pero también en este episodio aparecen los maestros de la ley religiosa, que de alguna manera también podrían representar a aquellos que dicen,
Yo no tengo pecado, yo he sido muy bueno. Alguien dirá, bueno, y vine aquí a que me generen un cargo de conciencia. De ninguna manera, porque el Evangelio no busca generarle cargos de conciencia a nadie, porque muchas personas viven con cargos de conciencia y siguen en lo mismo. Usted escucha al borracho que tiene el domingo en la tarde un guayabo y un cargo de conciencia porque se gastó todo el dinero, y promete que nunca más volverá a beber porque tiene un cargo de conciencia, y al fin de semana siguiente vuelve y se emborracha con cargo de conciencia y todo, y vuelve y acaba la plática. Porque no se trata de cargos de conciencia, sino de tomar conciencia. Y a la hora de tomar conciencia, repensar, volver a pensar, eso es arrepentimiento. Y es a lo que el Evangelio nos llama a nosotros. Hey, arrepiéntete. En otras palabras es, vuelve a pensar. Puedes repensar la vida. Y cuando repensamos la vida nos damos cuenta de que no somos tan buenos como creemos. Pero aún dentro de la iglesia podemos caer en el profesionalismo de la fe. Somos tan profesionales. ¿Cuántos años llevo de cristiano? Tantos. Y como llevo tantos años de cristiano, y en este caso estos hombres, eruditos de la interpretación de la ley, eran maestros del pueblo. Y cuando escuchan esas palabras de, hijo, tus pecados te son perdonados, si para ellos no suena coherente con su estructura o no suena coherente con la interpretación de la escritura, y murmuran o piensan, hablan en voz baja, ¿acaso este se cree Dios? Está blasfemando, son blasfemias. Y es que muchas veces nosotros podemos estar tan cerca de la iglesia y tan lejos de Jesús, tan cerca al libro y tan lejos del que inspiró el libro. Pero también creo que hay una verdad fundamental, y es que Jesús conoce lo que pensamos y lo que hablamos en voz baja. Escucha, Jesús conoce lo que usted y yo pensamos y hablamos en voz baja, lo escucha. Y dice que Él otra vez miró el corazón de estos hombres y encuentra que igual que el paralítico, también hay maldad en ellos. Por eso le dice, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? Y alguien diría, pero ¿no es muy extremista decirles malvados por una murmuración chiquita? ¿No es muy exagerado Jesús decir malvados por una pequeña murmuración? Si fuera un chisme bien grande hasta de pronto, ¿no? Pero una murmuración así chiquita, como mentira piadosa, como chisme pequeñito, como aquí entre nos, aquí entre amigos. Pero es que hay un asunto más que allá, más que eso, y es el pecado, esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Por eso no existe tal cosa como pecados grandes y pecados pequeños. Eso no existe en la Biblia. No existe algo como pecados veniales y pecados capitales. No existe eso en la palabra. En la palabra existe el pecado. Y el pecado, dice la Biblia, nos ha separado de Dios. Pero al mismo tiempo que el pecado nos ha separado de Dios, vamos al Evangelio y vamos a encontrar que Cristo viene a ser la esperanza para nosotros. Ahora volvamos al paralítico, y de alguna manera pienso en el paralítico inquieto. Me traen mis amigos para ser sanado, y este hombre no me sana, pero sí toca un asunto de mi corazón, el pecado. Y cuando yo espero que después de eso haga algo conmigo, Jesús se pone a hablar con los escribas. Solo me imagino al hombre quizás tirado en el piso, escuchándolos a ellos hablar. Diría, pero ¿a qué hora se atravesaron estos aquí a interrumpir mi milagro? O a Jesús se le olvidó que lo que estaba haciendo era un trato con el paralítico y honrando la fe de sus amigos. Sin embargo, en ese contexto donde los expertos, los profesionales de la fe están cuestionando y están murmurando, en medio de esa murmuración se está suscitando una bendición. Se va a suscitar un milagro. ¿Con qué autoridad hace esto? Y por eso Jesús tiene que decirles, ¿qué es más sencillo? Decirle a alguien, oye, tus pecados te son perdonados, o decirle,
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es más? Y están en ese asunto. Y entonces Jesús dice, para demostrarles que tengo autoridad. Lo hace por ellos, pero también hay otro elemento antes, que es el elemento de la fe. Por la fe, dice la palabra, tantos hombres lograron caminar, creer y ver el obrar del Señor en sus vidas. Por la fe este paralítico es llevado a Jesús. Pero al mismo tiempo, en el camino de la fe también están los que se oponen a la fe. Los hombres llevan al paralítico en fe, pero hay unos que de alguna manera están ahí para encontrar, no sé si el punto negro en el pañuelo blanco, no sé si están tratando de encontrar un no sé qué en un no sé dónde. Pero aún en medio de esa oposición, el paralítico terminará beneficiado de los que se están de alguna manera oponiendo al que puede hacer el milagro. Y pienso también que cuando nosotros estamos esperando un milagro en nuestras vidas, estamos esperando ver algo de parte del Señor, estamos esperando una respuesta precisa, parece que se suscitan asuntos, empiezan a aparecer cosas que nunca creímos iban a aparecer. Y creemos que son ataques del diablo, ¿cierto? Que son estorbos que nos van a estropear la bendición. Yo creo que es importante que recordemos, si Dios decidió que nos iba a bendecir, no importa quién se levante a tratar de impedir la bendición, no importa qué o quién se cruce en el camino, si Dios ha decidido perdonarnos, salvarnos y bendecirnos, no hay nada ni nadie y no hay ni infierno que pueda oponerse a que usted y yo recibamos lo que Dios prometió que nos iba a dar. Amén. Y cuando usted y yo podemos creer esa verdad, entonces aún lo que tenga sabor a oposición terminará redundando también en bendición. Pensemos por un momento, y solo aquí por el término del murmurar de ellos, alguien dirá, pero sí, yo no murmuro, más bien yo soy objeto de murmuración injusta, y hablan aquí y hablan allí y el comentario allí y hablan en voz baja respecto a mí. Pero pienso que si eso también le está sucediendo a usted, veo que en el texto la murmuración y los pensamientos perversos son escenarios de oposición que provocan liberación y sanidad. No importa qué tanto murmuren, qué tanto hablen de usted por lo que está haciendo para Dios o en su fe. No, por favor, llévese esto en su corazón. La murmuración y los pensamientos perversos contra usted, sí, generalmente se convierten en escenarios que lo que hacen es provocar liberación y sanidad. Otra vez recordamos que lo que muchas veces parece estar obrando para mal, termina obrando para nuestro bien. Así que eso que usted pueda hoy decir, me va a estropear el milagro, eso me va a estropear la bendición, eso me va a estropear la promesa que Dios me dio. No hay por qué temer. Si Jesús está en el asunto, Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y en medio de la murmuración, y en medio de los comentarios, en medio de la voz baja, en medio de lo que se dice por allá sin que nadie lo escuche, Jesús va a hacer una demostración de su autoridad. Y es cuando entonces dice al paralítico, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Algunos solo quieren escuchar estas palabras, pero si usted quiere escuchar de Jesús, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa, prepare su corazón para escuchar, tus pecados te son perdonados. Y la única manera en que nuestros pecados pueden ser perdonados es cuando usted y yo podemos reconocer que somos pecadores. Cuando usted y yo reconocemos que hemos errado en el blanco. Pero también para aquellos que no solamente están esperando ponte de pie, sino que celebran que sus pecados también hayan sido perdonados. Entonces también la bendición de levantarnos, tomar nuestra camilla
y vivir nuestro propósito y nuestro destino en el Señor. Poder ir y compartir a quien nosotros debemos compartir, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Una frase tan corta que le cambia la vida a un hombre y seguramente le cambia la vida a toda una familia. No sabemos si tenía esposa o hijos, no sé. Pero lo que sí es que quienes viven con Él, la vida les cambió como a Él le cambió. Porque eso es lo que sucede cuando hay un encuentro con Jesús. Hay perdón, pero también hay un cambio. Una cosa es que la camilla sea llevada por otros, porque yo por mi parálisis no puedo valerme por mí mismo. Pero ahora es que Él mismo lleve la camilla en sus manos y pueda llegar a su casa y poder dar esas buenas noticias. Porque la palabra del Señor lo que hace es sacarnos de la parálisis y llevarnos a caminar. ¿Qué es aquello que nos tiene paralizados por estos días? Algún tipo de pensamiento, algún tipo de amenaza, algún tipo de temor, no sé qué inseguridad, pero ¿qué empieza a paralizarnos? Esa es la voluntad del Señor, que usted y yo podamos caminar. Cuando Jesús dice sígueme, y es tan repetido en el Evangelio, sígueme, eso implica vamos a caminar, vamos a hacer un peregrinaje en Él y con Él y por Él y para Él. No quiere que usted y yo nos quedemos estáticos. El Evangelio siempre será esa buena noticia que nos dice que la fe en Jesús trae salvación, que la fe en Jesús trae perdón para nosotros. El Evangelio vuelve y nos recuerda que las buenas noticias de Jesús incluyen la restauración integral del ser humano. El Evangelio dice que Dios quiere trabajar y tratar con todas las áreas de su vida, que no hay nada que se quede por fuera, en todo quiere intervenir, que todo es espiritual. Así que cuando todo es espiritual, sé que en todas las áreas de mi vida Dios quiere hacer algo conmigo. En esa área en la que usted esté luchando ahora, esa situación en la que para usted es tan compleja y tan difícil, esa experiencia que usted de repente no sabe cómo manejar, o que le ha hundido por completo, o que le dejó inhabilitado de alguna manera. No importa, en esa situación Dios puede intervenir. Y en esa experiencia, aunque incómoda para usted, Dios quiere mostrar su poder y su gloria, pero no sin antes recordarnos que quiere perdonar nuestros pecados, que quiere que nosotros seamos sus hijos, que Jesús quiere tratar con nuestra enfermedad tanto como con nuestro pecado, que Jesús quiere tratar tanto con nuestra problemática real, con su realidad, tanto como quiere también tratar con su pecado. Pero necesitamos hoy una vez más reconocer que necesitamos al Jesús que salva, necesitamos al Jesús que perdona, necesitamos al Jesús que tiene ese poder para decir tus pecados te son perdonados. Y también ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Dios quiere que nosotros nos volvamos razones por las cuales otros alaben a Dios. Dice que la multitud se llenó de un temor reverente, que la multitud, dice, se les apoderó un temor, pero ese temor lo que generó fue alabanza a Dios. Si no lo podemos creer, tanta autoridad en un hombre. Se enfrentó a los expertos de la ley, se enfrentó a los intérpretes, se enfrentó a los expertos de la ley religiosa, y con autoridad les habló, y con autoridad sanó, y con autoridad perdonó. Y dice que el pueblo alabó al Señor. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo recordamos que Él vino a tratar tanto nuestra enfermedad como nuestro pecado. Y cuando podemos disfrutar lo uno y lo otro, podemos alabar a Dios, pero también nos convertimos en un motivo por el cual muchos alaben a Dios, muchos alaben al Señor. Recuerdo hablar con un hombre alguna vez que me dijo: quiero estudiar la palabra, quiero aprender, quiero que me enseñen, porque lo que he visto en mi esposa realmente es un milagro. Me dijo, porque verla a ella ahora es una mujer tan diferente a la que yo conocí antes, con la que de alguna manera ya ni quería vivir, pero ahora su forma de vivir, su manera de vida, me dice que yo también quiero que me den lo que a ella le dieron.
Yo quiero que me enseñen lo que a ella le enseñaron. Yo quiero recibir lo que ustedes a ella le ofrecieron. Y eso es cuando otros vean nuestra manera de vivir y quieran amar a Dios, y quieran glorificar a Dios, y quieran servirle al Señor. Y sabe que lo más bello, que a ese hombre hoy lo vamos a bautizar. Porque alguien dio testimonio, porque alguien sencillamente experimentó el perdón, salió de su condición, tomó su camilla, se fue a casa y dio testimonio en casa. Se fue a su hogar y dijo: Jesús es real. Jesús es verdadero. Jesús sí perdona pecados. Jesús de verdad es el camino, la verdad y la vida. Jesús de verdad tiene el poder para sanar. Jesús tiene el poder de que usted y yo podamos pasar a otro capítulo de nuestra historia y escribir nuestros mejores capítulos en nuestra historia, cuando Jesús es el centro, el Salvador, el Señor, quien tiene autoridad y se convierte en el motivo por el cual nosotros alabamos a Dios, pero inspiramos a otros para que también alaben al Señor. Jesús quiere sanar tu enfermedad, tanto como quiere también tratar con tu pecado. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.